La vida es algo absolutamente desconcertante. Toma cualquier átomo de tu cuerpo y no está más vivo que un grano de arena. Pero reunidos dentro del seno de una célula, estos átomos que se organizan en moléculas participan en una coreografía asombrosa cuya suma de todos los bailes produce lo que llamamos el milagro de la vida, que sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta. ¿Cómo pasamos de lo inerte al ser vivo? ¿En qué momento la materia se organiza para llegar a funcionar de manera autónoma? Para intentar descubrir los secretos de la aparición de la vida, hay que empezar por interesarse en esos ingredientes básicos que, sorprendentemente, son de una banalidad abrumadora. Si observamos los ladrillos fundamentales de los seres vivos, notamos que casi la totalidad de los átomos que los componen forman parte de la banda de los Schnops. Porque el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre representan el 99% de los átomos que se encuentran en los organismos vivos. Si a estos Schnops les agregas una pizca de calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc, prácticamente tienes todos los elementos atómicos que forman parte de la composición de un ser vivo, ya sea que se trate de un pez dorado, una lechuga o un ser humano. Pero donde la cosa se complica de manera vertiginosa es que estos átomos son solo los primeros ladrillos de una estructura mucho más grande, porque dentro de nosotros, estos átomos se organizan y se unen para formar moléculas de una diversidad y una complejidad increíbles. Así, aunque los ingredientes básicos son bien conocidos, la receta en sí sigue siendo un misterio. Cuando empezamos a preguntarnos cómo la materia logró alcanzar tal complejidad hasta cruzar el umbral de la vida, intentamos recrear las primeras etapas de esta historia en el laboratorio. En 1952, el químico Stanley Miller realizó un experimento increíble, cuyo objetivo era recrear en miniatura las condiciones de la Tierra primitiva. Su dispositivo es relativamente simple. Dos matraces de vidrio están conectados entre sí por tubos. En uno de estos globos, el agua líquida se calienta de manera continua. El vapor de agua que se escapa circula a través de un tubo hasta llegar al segundo globo, en el cual hay una mezcla de metano, amoníaco e hidrógeno. Se supone que representa la composición de la atmósfera primitiva de nuestro planeta, tal como se pensaba en la época de Miller. Ahí, dos electrodos someten la mezcla a descargas eléctricas repetidas, que simulan los relámpagos de tormenta que debieron desatarse en la Tierra poco después de su formación. Luego, la mezcla se enfría antes de que el ciclo vuelva a comenzar. Tan solo unas horas después de comenzar el experimento, Miller nota que el agua, que al principio era clara, empieza a volverse ligeramente amarilla, luego marrón, hasta adquirir, después de algunos días, un tono oscuro. Al analizar los compuestos presentes en esa agua con aspecto de té concentrado, Miller descubre una gran cantidad de nuevas moléculas sorprendentes que se formaron a partir de aquellas que fueron descompuestas por los embates de las chispas. En este caldo orgánico, identifica 5 aminoácidos, de los cuales 3 son utilizados para fabricar proteínas en las células de los organismos vivos. Es un bombazo. Miller acaba de demostrar que moléculas relativamente simples, sometidas a energía y a gradientes de temperatura, terminan formando los bloques elementales de la vida. El entusiasmo alrededor de este experimento fabuloso, que reproduce lo mínimo bajo campanas de vidrio, es entonces total. Por primera vez, la frontera entre la química y la biología parece poder cruzarse experimentalmente. Al leer los artículos de prensa de la época, casi da la impresión de que ahora basta con que alguien agite todo para que la vida surja como por arte de magia de esa sopa prebiótica. Pero, obviamente, no es tan sencillo. Y aunque ha pasado medio siglo desde entonces, y que otros experimentos del mismo tipo han logrado hacer aparecer, en condiciones similares a las de la Tierra primitiva, casi todos los aminoácidos utilizados por los seres vivos, no estamos más cerca de sintetizar vida hoy que en 1953. Todos estos experimentos fabulosos demuestran que, sin la intervención de ninguna enzima y en ausencia de cualquier célula, simplemente a partir de gases simples, agua y energía, la materia puede formar de manera natural algunos de los bloques básicos utilizados por los seres vivos. Pero ninguna ha creado vida, ni ha demostrado cómo apareció. De hecho, la brecha de complejidad que separa las moléculas producidas en estos experimentos de las que funcionan en nuestras células es tal que con toda probabilidad ni siquiera deberíamos existir. Es tentador imaginar que una vez que tienes aminoácidos ya está todo hecho. Excepto que los aminoácidos son solo el primer nivel de una estructura gigantesca. Las verdaderas piezas clave para el funcionamiento de las células,
que conforman todos los organismos vivos en la Tierra, desde la cabeza hasta las raíces, son las proteínas y las moléculas de ARN y ADN. Para construir una sola proteína, se deben ensamblar varios cientos o incluso miles de aminoácidos en un orden específico. Y en una sola de nuestras células hay varios miles de millones de proteínas. Y cada una de estas proteínas es una joya asombrosa de complejidad. Piense que para obtener una proteína de colágeno, que se encuentra en los tejidos conectivos, la piel, los huesos o los ligamentos, debe colocar en el orden correcto 1055 aminoácidos. Imagínese que una organización así pueda manifestarse espontáneamente por casualidad. Parece tan improbable como ver que un tornado pase por encima de un montón de piezas metálicas y deje tras de sí un helicóptero completamente ensamblado y funcionando perfectamente en pleno vuelo. Para que se den una idea, dado que los organismos vivos utilizan 20 aminoácidos diferentes para producir exactamente una proteína de tamaño medio de 300 aminoácidos, existen 20 a la potencia de 300 combinaciones posibles. Es un número mayor que el de átomos en el universo observable. Y los procesos vitales que permiten a las células mantenerse y a los organismos que las albergan vivir requieren decenas de miles de tipos diferentes de proteínas. Aún más loco. Para ser funcional, una proteína no solo debe estar compuesta de aminoácidos dispuestos en el orden correcto, sino también seguir una especie de origami químico y plegarse de una manera muy específica. Y sobre todo, lo que parece volver esto completamente demencial es que para fabricar estas proteínas, la vida actual utiliza ribosomas, una especie de enormes máquinas moleculares compuestas en parte de ARN y en parte de proteínas. En términos de lógica, es un poco como si tuvieras una fábrica de impresoras que necesita usar las máquinas que construye para ser fabricada. Durante décadas, esta paradoja de seres vivos que funcionan a partir de máquinas moleculares que solo pueden ser fabricadas por procesos que las involucran parecía ser un muro infranqueable para lograr descifrar los misterios del origen de la vida. Y era sumamente difícil explicar cómo un sistema tan complejo pudo desarrollarse por etapas cuando, a primera vista, todas esas partes son necesarias para que funcione. Por eso, durante mucho tiempo, fue tentador imaginar la aparición de la vida como un fenómeno milagroso. Pero los descubrimientos realizados en los últimos 30 años han empezado a mostrarnos que toda esta complejidad parece ser menos el resultado de eventos altamente improbables, que los maravillosos frutos de una larga y emocionante historia de la materia, que sometida a simples fenómenos naturales, puede por sí misma tomar formas asombrosas. Abróchense el cinturón, relajen sus neuronas y prepárense para emprender. Un viaje que los llevará desde la periferia de las estrellas hasta los confines del espacio, pasando por la superficie de un planeta Tierra irreconocible, donde nos sumergiremos en océanos primordiales bañados de energía, volcanismo y química elemental. En una época de entornos donde la vida aún no existía, pero donde todo ya parecía estar preparándose para que algún día pudiera surgir. No como un milagro caído del cielo, sino como una consecuencia lenta y casi inevitable. Nuestro viaje comienza con la piedra angular del grupo de los 6 fantásticos, el carbono. El rey indiscutible de la complejidad, el elemento central alrededor del cual gira toda la química de la vida conocida. La clave del éxito del C reside en el hecho de que este átomo posee una especie de superpoder, la capacidad de formar hasta 4 enlaces químicos estables con muchos otros elementos, pero también, y sobre todo, consigo mismo, y de poder articular estos enlaces en el espacio para construir catedrales moleculares, cadenas interminables, ciclos entrelazados o ramificados, que evocan tanto árboles como laberintos, mientras que los otros átomos se encierran rápidamente en estructuras repetitivas o rígidas. Los enlaces formados por los átomos de carbono son lo suficientemente flexibles para permitir transformaciones, pero también lo bastante estables y robustos para no desmoronarse ante la menor perturbación. Esta ligera debilidad de los enlaces le da al carbono su mayor fortaleza, al permitirle formar, gracias al azar de las colisiones, una cantidad verdaderamente alucinante de formas moleculares. Piense que hasta la fecha se conocen en la naturaleza más de 10 millones de compuestos diferentes, y los químicos ya han identificado, sintetizado o catalogado más de 200 millones de moléculas carbonadas. De hecho, la llamada química no carbonada,
la de los óxidos, las sales, los minerales, en resumen, la de absolutamente todo lo demás. Apenas suma unos cientos de miles a unos pocos millones de compuestos distintos en total. Pero el verdadero vértigo comienza cuando dejamos de contar las moléculas carbonadas, para interesarnos en aquellas cuya existencia está permitida en teoría por las leyes de la naturaleza. Ahí, la química orgánica, la que se interesa únicamente por el carbono, cambia de dimensión, porque el número de estructuras moleculares teóricamente posibles se dispara hasta alcanzar valores que superan la comprensión, del orden de 10 a la potencia de 100. En resumen, en cuanto a la cantidad de complejidades posibles, el carbono indudablemente arrasó por completo. Aunque su presencia no garantiza en absoluto la aparición de la vida, se piensa que si ésta surge en otro lugar del universo, tal vez no sea universal en sus formas, pero probablemente sea fiel al carbono. Las increíbles capacidades de estos átomos para formar complejidad se conocen desde hace más de un siglo. Pero hace relativamente poco tiempo que descubrimos que no esperaron a estar en la Tierra para empezar a expresarse, porque su creatividad se manifiesta en entornos espectaculares mucho antes de lo que hubiéramos pensado. En los remolinos de gas y polvo que se extienden y se enfrían alrededor de las estrellas que llegan al final de su vida, se encuentra una gran cantidad de carbono, que, después de haber sido creado por la forja nuclear, deriva en el frío del espacio, donde se combina con otros elementos, y consigo mismo para formar moléculas que antes no existían. El medio interestelar no es ese desierto inerte que a veces uno se imagina. Dentro de las gigantescas nubes moleculares que flotan como brumas fantasmales en nuestra galaxia y cuya temperatura es de apenas unos grados por encima del cero absoluto, la química orgánica trabaja silenciosamente. En la superficie de los granos de polvo microscópicos que se forman en estos restos de antiguas estrellas muertas, las moléculas de agua, metanol, amoníaco o monóxido de carbono que se agrupan pueden ser impactadas por los golpes de las radiaciones cósmicas y ultravioletas que inundan el espacio y dar origen a largas moléculas carbonadas. Y así es como empiezan a aparecer en el cosmos compuestos químicos más elaborados, como alcoholes, aldehídos y ácidos carboxílicos. Incluso se ha podido identificar en estas nubes la presencia de cientos de moléculas orgánicas diferentes, incluyendo hidrocarburos aromáticos, o incluso formiato de etilo, un compuesto singular que participa en el sabor de las frambuesas y en el aroma suave y dulce del ron y que se utiliza regularmente en la perfumería. En resumen, en el espacio, en cuanto tienes carbono, algo de energía y tiempo, se van a formar moléculas orgánicas complejas. En total, en el medio interestelar cercano, hasta las regiones más alejadas del cielo profundo, se ha podido identificar, analizando la luz que nos llega de ahí, la presencia de cerca de 300 especies moleculares diferentes. Ninguna es un aminoácido, y todavía estamos muy lejos de la química de la vida. Pero ya son los primeros balbuceos del vocabulario. Cuando estas nubes moleculares colapsan sobre sí mismas, dando origen a sistemas planetarios, la diversidad de la materia que contienen va a aumentar aún más. Esta, después de haber sido transformada por millones de años de química silenciosa, termina girando dentro de discos protoplanetarios. En estos ambientes concentrados y turbulentos, una nueva química se activa en la superficie de los granos de polvo, estimulada por la radiación de la estrella naciente y por los choques constantes. Pero el verdadero salto de complejidad ocurre en el corazón mismo de los primeros cuerpos rocosos. En los asteroides, el calor liberado por la radiactividad natural derrite los hielos internos. El agua líquida que circula ahí altera los minerales y transforma las moléculas simples en moléculas orgánicas complejas, en aminoácidos y en bases nitrogenadas. Hoy en día, el estudio de los cometas que se formaron en las zonas más frías y lejanas del sistema solar y que han conservado prácticamente intacto el contenido del disco primordial, nos permite tener acceso a los archivos de esa época, cuya firma quedó atrapada en su hielo. Al estudiar en laboratorio estos cuerpos que se formaron al mismo tiempo que nuestro sistema solar, se han descubierto cosas sorprendentes. Algunas meteoritas que forman parte de la familia de las condritas carbonáceas contienen hasta un 5% en masa de materia orgánica. En su interior, se han encontrado una gran cantidad de moléculas orgánicas carbonadas simples, como azúcares,
y una cantidad asombrosa de moléculas complejas como ácidos carboxílicos, alcoholes y aminas, así como más de 90 especies diferentes de aminoácidos, de los cuales 12 están involucrados en la formación de proteínas. En muestras tomadas de los asteroides Bennu y Ryugu y traídas a la Tierra, se pudo identificar en su polvo la presencia de nuestro alfabeto genético completo, las 5 bases nitrogenadas que se encuentran en las moléculas de ADN y ARN. Quizás aún más impresionante, se piensa que los cometas que nos llegan desde las regiones más remotas del sistema solar contienen, dejando de lado el hielo, hasta un 50% de su masa en forma de materia orgánica, formada por la combinación de compuestos de carbono simples expuestos a los rayos ultravioleta. Definitivamente, los bloques básicos de la vida eran abundantes en el sistema solar primitivo, donde gran parte de estas rocas ricas en nuevos elementos químicos fueron a entregar sus regalos a los planetas que se estaban formando, estrellándose allí. Hoy en día, se estima que cada año caen a la Tierra unas 10 toneladas de meteoritos y decenas de miles de toneladas de micrometeoritos, lo cual es relativamente poco en comparación con la masa de nuestro planeta. Pero durante la época del ADN, hace más de 4.000 millones de años, este flujo de impactos de materia extraterrestre probablemente fue cientos o incluso miles de veces mayor que el que existe hoy en día. Podríamos pensar que toda esa complejidad que llegó a estrellarse en la Tierra desde el espacio fue destruida por la violencia de los impactos. Pero los experimentos realizados en laboratorio muestran que una parte nada despreciable de las moléculas orgánicas sobrevive sorprendentemente bien a las colisiones de gran magnitud. Aún mejor, bajo ciertas condiciones, estos impactos crean ambientes efímeros donde la temperatura y la presión dantescas pueden dar origen a nuevas especies moleculares. Así, hoy en día se piensa que los bombardeos intensos que marcan a los planetas rocosos al inicio de su existencia son menos eventos hostiles para el surgimiento de la vida. ¿Qué etapas necesarias para enriquecer las superficies planetarias con diversidad molecular? La vida no cayó del cielo, pero una parte de sus ingredientes, sin duda. Una vez depositadas en el suelo, estas moléculas venidas del espacio se encuentran con las que se producen en la superficie, y juntas van a superar nuevos umbrales de organización, porque la Tierra primitiva ofrece un terreno de juego extremadamente variado, para probar nuevas fórmulas químicas. Bajo su atmósfera gaseosa, recorrida por relámpagos y cargada de vapor, agua y partículas volcánicas en suspensión, de hecho, encontramos un mosaico de ambientes efímeros diferentes, que nacen y desaparecen según las mareas, las erupciones, los impactos y las fracturas de la corteza. Y cada uno de estos ambientes es un nuevo terreno de juego, con sus propias limitaciones y oportunidades sobre las cuales la materia puede desplegar toda su diversidad. Cada zona volcánica rica en minerales reactivos, cada superficie expuesta a la intensa radiación ultravioleta, son tantos laboratorios burbujeantes, calderas de experimentación efímera, dentro de los cuales el campo de posibilidades de la química toma una dimensión completamente diferente. La mayoría de las reacciones no logran avanzar hacia la vida, pero otras sí lo consiguen. Y el planeta actúa como un filtro evolutivo, seleccionando las moléculas que contribuirán a la aparición de la vida. Pero la atmósfera no es el único actor en esta transformación. Bajo la superficie, en las profundidades de los océanos nacientes, las moléculas se encuentran crisoles de experimentación, quizás aún más fértiles, anidadas en los intersticios de las chimeneas hidrotermales, por donde se evacúa parte del exceso de calor interno del planeta. La materia alcanza nuevos umbrales de complejidad. Muchos científicos piensan que estos refugios profundos fueron laboratorios lo suficientemente estables como para que surgieran los primeros componentes verdaderamente funcionales de la vida. En su interior, la materia relativamente protegida de los estragos de la superficie puede explorar rutas de reacción complejas y probar arquitecturas moleculares mucho más ambiciosas. Porque estas catedrales minerales sumergidas ofrecen condiciones que pueden impulsar la diversidad. Ahí se encuentran especialmente grietas, en las que el agua, después de infiltrarse en la corteza terrestre, sale a varios cientos de grados, cargada de minerales y gases disueltos. Y las paredes minerales porosas que atraviesa actúan como microlaboratorios con condiciones singulares. En algunos lugares, las temperaturas dentro de estos compartimentos diminutos caen bruscamente en unos pocos centímetros. En otros, la acidez es muy variada.
E incluso sucede que las diferencias de carga entre dos cápsulas de roca cercanas forman una especie de baterías naturales. En resumen, en estas cavidades en miniatura, que actúan como protocélulas minerales antes de existir como tales, la materia confinada se ve casi obligada a interactuar consigo misma. Los minerales que circulan ahí, o de los que están hechas las paredes, orientan los ensamblajes, estabilizan intermediarios químicos complejos. Y la diversidad de las moléculas deja de depender completamente de las colisiones aleatorias, para ser canalizada por la geometría de las rocas. En resumen, esos volúmenes diminutos son caldos de cultivo de innovación. Y todos esos experimentos en miniatura se llevan a cabo en paralelo en los cientos de miles de chimeneas hidrotermales que funcionan simultáneamente a escala planetaria. Los experimentos que intentan simular estos microambientes en nuestros laboratorios nos muestran que, en esos crisoles que aíslan, concentran y organizan, moléculas simples pueden generar decenas de compuestos orgánicos complejos, y que a su alrededor puede surgir una multitud de otras moléculas fugaces. A veces, ciertas condiciones favorecen su ensamblaje, y vemos aparecer, según los procesos de selección molecular, estructuras que se protegen mutuamente, otras que se ensamblan espontáneamente en membranas rudimentarias, creando así compartimentos efímeros donde la química interna difiere de la del exterior. Entonces, por supuesto, por muy complejas que sean las moléculas que pueden materializarse aquí, esto todavía no es vida. De hecho, muchos de estos sistemas químicos obtenidos en laboratorio colapsan ante el menor cambio de condiciones. Pero cada protocélula inestable, cada ciclo químico automantenido que se obtiene, nos muestra que la materia, dejada a sí misma y alimentada con energía, puede, una vez más, ser capaz de una inventiva desconcertante, y nos acerca, aunque sea un poco, al gran misterio del origen de la vida. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que todos nuestros experimentos se realizan a pequeña escala y durante periodos de tiempo extremadamente cortos en comparación con la inmensidad de los tiempos geológicos. Sin embargo, cada una de estas chimeneas podía permanecer activa durante cientos de miles de años. Esto da crédito a la idea de que la aparición de la vida no es el resultado de un golpe de suerte improbable, sino una consecuencia estadísticamente inevitable de una cantidad colosal de intentos que ocurrieron a escala de todo un planeta. A pesar de todo, hay que insistir en este punto. Lo que hoy sabemos recrear en laboratorio se parece tanto a la vida como una chispa a un incendio. Y sin embargo, la química orgánica experimental, que ha alcanzado un nivel de complejidad absolutamente increíble, nos muestra que lo que la materia sabe hacer por sí sola en sus entornos es realmente alucinante. En cuanto a la síntesis de los componentes básicos, hoy en día casi no queda misterio. En laboratorio, sabemos producir prácticamente todas las moléculas elementales utilizadas por los seres vivos, sin involucrar nada vivo. Aminoácidos, bases nitrogenadas, azúcares y precursores de ribosomas, lípidos e incluso nucleótidos. Todo eso puede surgir sin que intervenga ninguna célula, enzima o hebra de ADN, siempre que se junten carbono y energía en condiciones particulares. Y lo que es aún más interesante es que estas moléculas aparecen en una gran variedad de entornos simulados. Lo que sugiere que los primeros pasos de la química prebiótica no dependen de un solo escenario, sino que son el resultado de procesos relativamente flexibles. Pero tener a la mano todas las piezas necesarias para fabricar una máquina de una complejidad increíble no te dice en qué orden deben ser ensambladas, ni cómo darle una dinámica propia. Hoy en día, la gran pregunta ya no es tanto saber cómo se fabrican los ladrillos de la vida, sino entender cómo lograr que esta abundancia de componentes básicos forme algo vivo. En nuestros experimentos, a veces vemos aparecer cosas sorprendentes, como moléculas inestables capaces de catalizar su propia formación, es decir, de copiar partes de sí mismas, y lípidos simples que se autoensamblan espontáneamente para formar membranas rudimentarias, frágiles y efímeras, pero capaces de encerrar una química interna diferente a la del exterior. Estas membranas incluso pueden crecer, absorber nuevos lípidos, deformarse y dividirse bajo el efecto de ciertas tensiones. Todavía estamos lejos de la célula, pero la química ha creado burbujas. Una vez más, esto aún no es vida, pero se parece vagamente a su sombra proyectada. Sabemos producir ladrillos, sabemos producir compartimentos inestables, sabemos producir mecanismos de autocombustión,
amplificación un poco desordenada. Pero no sabemos en absoluto cómo juntar todo eso de manera duradera en un conjunto capaz de persistir y, sobre todo, de transmitir su organización a lo largo del tiempo. Hay que entender bien que la principal preocupación de todos estos sistemas moleculares complejos, que pueden formarse de manera natural, es que son incapaces de reproducirse y de acumular innovaciones a lo largo del tiempo. Su química puede ser inventiva, pero sigue siendo amnésica. Cada sistema complejo que aparece en nuestros experimentos termina por extinguirse en cuanto se varía su entorno. Sin embargo, toda vida posee la capacidad de transmitir una organización a través del tiempo. El descubrimiento de estas reacciones químicas sofisticadas, que imitan ciertos rasgos de la vida, lleva a plantearse una pregunta extraña. ¿En qué momento la materia deja de ser simplemente complicada para cobrar vida? ¿Hasta dónde puede llegar la materia sin que se cruce el umbral de lo vivo? ¿Y dónde se encuentra la frontera entre lo inanimado y aquello que cobra vida? Ser capaz de responder a estas preguntas seguramente te haría merecedor de un premio Nobel. Durante siglos, la vida fue concebida como una esencia, una propiedad misteriosa, un soplo vital que anima a la materia. Y hasta hace muy poco, su origen se asociaba a un momento biológico improbable y algo mágico, capaz de hacer surgir océanos primitivos humeantes y células palpitantes completamente formadas. Pero los últimos descubrimientos han reemplazado gradualmente esa visión de un instante cero, de donde la vida habría surgido por arte de magia, por la de una lenta transición, tan extendida en el tiempo que es imposible fecharla con precisión. De hecho, hoy se piensa que no existen fronteras claras entre lo vivo y lo inerte, ni momentos precisos en los que los ingredientes empiezan a funcionar, sino una acumulación de procesos cada vez más complejos, que aparecen mucho antes de las primeras células claramente definidas, sin cruzar nunca bruscamente una línea de demarcación tajante. Buscar una fecha a partir de la cual aparece la vida seguramente seguirá siendo para siempre inaccesible, porque ésta no surge como un evento espectacular. Al no poder identificar un instante fundador único donde la materia cobró vida por primera vez, los investigadores intentan hoy en día comprender cómo y por qué logró aumentar su complejidad. La idea no es tanto saber si las condiciones eran favorables u hostiles para la vida, sino más bien preguntarse si esas condiciones eran propicias para la producción y preservación de los compuestos orgánicos necesarios para iniciar una transición de lo no vivo a lo vivo. Esta visión puede parecerte contradictoria con el asombro que provoca la complejidad de las proteínas, de la que te hablé en la introducción. Pero su existencia solo parece increíblemente improbable si imaginamos que aparecen en escena ya completamente formadas y funcionales. Sin embargo, hoy en día se piensa que ninguna de estas proteínas se ensambló de una sola vez. Su aparición fue extremadamente progresiva y ocurrió a través de moléculas imperfectas, más cortas e inestables, y la evolución, con el tiempo, poco a poco, habría transformado esos borradores en máquinas confiables. Así que la vida no habría comenzado como una fábrica lista para usarse, sino como una impresora tambaleante, produciendo copias a menudo defectuosas, pero siempre lo suficientemente estables para funcionar y mejorar. Y entre estos borradores, algunos más eficientes, más confiables y más precisos, habrían terminado dando lugar a la vida que conocemos. Aunque ya no pensamos en la aparición de la vida como un chispazo inicial, el orden en que se construyeron las etapas todavía está en debate. Existen dos grandes hipótesis rivales que han estado compitiendo durante décadas para tratar de explicar cómo esta acumulación de compuestos químicos inanimados terminó formando una pequeña bolsa de productos químicos que le dio hipo. La primera hipótesis, la del ARN primero, parte de una idea simple. La vida comienza cuando algo puede copiarse a lo largo del tiempo, sin importar que sea frágil, lento o imperfecto. La aparición de las moléculas de ARN ocupa en este escenario el papel principal, porque saben tanto escribir un mensaje como hacerlo actuar. En otras palabras, pueden almacenar información, como el ADN, y actuar químicamente, como las enzimas. Si creemos en este escenario, los primeros sistemas vivos habrían aparecido antes de la formación de las células, a través de fragmentos de ARN que se copiaban unos a otros. Luego, más tarde, se habría añadido una infraestructura alrededor,
para proteger, alimentar y estabilizar a sus mensajeros. La principal debilidad de esta hipótesis es que las moléculas de ARN son extremadamente frágiles e inestables. Fabricarlas y ser capaz de mantenerlas sin estar protegidas en el capullo de una célula requiere condiciones tan particulares que cuesta explicar cómo una molécula tan sofisticada pudo existir sin la existencia de un andamiaje que la protegiera. La segunda hipótesis es la del metabolismo primero, que invierte completamente la lógica, suponiendo que la vida no comienza con un código, sino con un sistema químico capaz de perdurar. En esta visión, para que la vida aparezca, primero debe poseer una estructura de reacciones químicas organizadas de manera autónoma, sin soporte de información genética. Y estos sistemas en forma de burbujas se habrían vuelto progresivamente más complejos, hasta desarrollar el código genético, el plan que permite reproducirlos. En otras palabras, la vida habría comenzado como una fábrica sin plano, antes de inventar el manual de instrucciones para transmitir lo que ya funcionaba. El problema aquí es que un metabolismo sin un plan para copiarse funciona, pero desaparece sin descendencia. Hoy en día, aunque la cuestión aún no está resuelta, se piensa que la clave del enigma sobre el orden de las etapas se encuentra en algún punto entre estas dos hipótesis. Y se busca entender cómo estas dos lógicas terminaron por encontrarse. Si la vida resulta ser un proceso que surge en cuanto se tienen los ingredientes básicos correctos, compartimentos para concentrarlos y suficiente energía y tiempo, entonces la vida deja de ser un mero accidente, una anomalía aislada, y la Tierra aparece bajo una nueva luz. El de un planeta que cumplió con suficientes condiciones en algún momento de su historia para que la vida apareciera. A escala cósmica, las condiciones que prevalecían en la Tierra primitiva probablemente no son únicas. Miles de millones de planetas se formaron alrededor de estrellas similares a la nuestra solo en nuestra galaxia. Y la mayoría probablemente heredó los mismos componentes básicos provenientes del espacio. A partir de ahí, se vuelve difícil imaginar que la materia haya permanecido en silencio en todos los demás planetas. Hoy en día, quizá la pregunta no sea si la vida puede existir en otro lugar del universo, sino entender si los pasos que ocurrieron en la Tierra son todos necesarios para su aparición, o si la vida puede surgir de una complejidad que haya seguido caminos diferentes. Karim, hola, gracias por tu participación en la escritura de este episodio y por haber releído mi texto y haberme aportado muchas ideas. Todavía tengo muchas preguntas, te voy a hacer solo 3 que ya me parecen bastante vertiginosas. Son puntos que no abordamos mucho en este video. A menudo escuchamos, de hecho lo decimos en el video, que la vida debe depender del agua o necesitar agua para aparecer. ¿De dónde viene el hecho de que hoy en día esto se considere casi unánimemente como una condición sine qua non? Y la segunda pregunta, que está un poco relacionada con esta. Igual no hemos profundizado mucho en esta pregunta. ¿Por qué consideramos que el carbono es realmente el candidato, el átomo rey para construir la vida? ¿Y por qué consideramos que entre los otros 118 elementos de la tabla periódica, elementos mejor dicho, no consideramos seriamente a otros como candidatos para formar vida en el sentido extremadamente amplio del término? Sí, bueno, son preguntas que realmente son muy importantes. Para empezar con el agua, efectivamente es algo muy común. Es una de las moléculas más abundantes en el universo, H2OE, compuesta por los elementos más abundantes en el universo. El hidrógeno es realmente el número 1, el rey de los elementos, está en abundancia en todas partes. Después está el helio y luego el oxígeno, que es el tercero en la clasificación. El helio no forma enlaces. Así que el oxígeno y el hidrógeno son los que más se combinan, los que más fácilmente se unen, solo en términos de abundancia. Y entonces hay agua en todas partes del universo. La especificidad que nos parece importante para la aparición de la vida es tener agua en estado líquido. Entonces encontramos hielo en todas partes, encontramos vapor, gas H2O en todas partes, pero agua en estado líquido, por ahora sabemos que la hay en la Tierra. Sabemos que la hubo en Marte en el pasado y estamos casi seguros de que la hay bajo la superficie de los satélites de los planetas gigantes.
Y pues, bueno, como hay agua en todas partes del universo, probablemente también la hay en exoplanetas, y yo diría que necesariamente hay exoplanetas donde hay ríos, ríos caudalosos, mares, océanos. Entonces, ¿por qué pensamos que es importante para la vida? Bueno, para empezar, tenemos un ejemplo que funciona con agua, que es la vida terrestre. Y en la ciencia, de todas formas, es importante no solo especular o soñar. Entonces tenemos una base y podemos estudiar el papel fundamental del agua en la aparición de la vida en la Tierra y en el funcionamiento de la vida terrestre. Y este papel fundamental, de hecho, se explica porque es una molécula muy pequeña, tres átomos, átomos pequeños, H, O, H, tiene una forma un poco en B, y el oxígeno tiende a atraer los electrones hacia sí mismo. Y entonces va a desplazar la nube electrónica eh, hacia él. Y entonces eso va a crear un pequeño dipolo eléctrico, una pequeña orientación de la molécula. Y esta forma en B, este pequeño dipolo eléctrico, a eso le llamamos un momento dipolar, va a generar una capacidad para disolver muchas moléculas diferentes. Hay muchas moléculas que se van a disolver. Eso también va a jugar un papel en la reactividad. Y de hecho, no es solo un solvente en una reacción química, no es solo un medio espectador que observa cómo suceden las cosas, es un verdadero actor. Y de hecho, cuando hacemos química orgánica, cuando estudiamos química, pues en general cuando hacemos síntesis nunca vamos a usar agua. Vamos a trabajar con solventes, con cosas muy peligrosas, con símbolos de calavera, hexano, benceno, acetona, porque cada solvente va a tener la capacidad de orientar la reacción de las moléculas hacia una dirección. Y cuando queremos hacer una síntesis, vamos a tener un buen rendimiento. Entonces, no sé si quieren hacer aspirina, no quieren obtener 0 o 1% de aspirina y que el resto sea cualquier cosa. Entonces, vamos a seleccionar los solventes para cada etapa de la reacción. Y para la vida, la aparición de la vida, uno piensa que, bueno, necesariamente tuvo que haber una gran diversidad de reacciones y que no había nadie que dijera en la etapa uno usa acetona, luego evapora, el sustrato lo pones en piridina y después haces 2 etapas, luego pasas a etanol, etcétera. Entonces el agua, siendo un solvente universal, permite una gran diversidad de reacciones. Y eso nos parece necesario para que la vida aparezca. Entonces después no digo que sea absolutamente imposible que exista vida que pueda formarse en otros solventes, pero el agua va a ser uno de los solventes más abundantes que vamos a encontrar en el universo. Entonces sabemos que hay lagos de metano en Titán, pero son condiciones realmente muy particulares. El agua de todos modos tiene un rango donde puede ser líquida, que es relativamente amplio. Entonces, como dije, es muy abundante. Entonces, de todos modos, ahí es donde apostaría mis fichas. Sin excluir que sea posible de otra manera, pero realmente no sabría qué buscar ni cómo buscarlo. Entonces, el carbono, bueno, el razonamiento es más o menos el mismo. Es decir, mencioné el agua, que es algo común y abundante. El líquido es particular, pero el agua como molécula, el carbono también, es uno de los elementos más abundantes en el universo. Se observa en las atmósferas de otros planetas o incluso en el satélite Titán en el medio interestelar. Si apuntamos telescopios, vamos a ver cientos de moléculas diferentes formadas a partir del carbono y muy pocas a partir de otros elementos. Y eso ilustra bien la capacidad del carbono para formar asociaciones consigo mismo, pero también con otros átomos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, un poco todos los elementos básicos de la vida en la Tierra. Pero esta química orgánica ocurre de manera natural, muy diversa, en todas partes, en todo el universo. Y una de las razones de esto es que el carbono es como el elemento ricitos de oro. A veces hablamos de la zona habitable, la zona ricitos de oro, ni demasiado lejos ni demasiado cerca. El carbono es el elemento ricitos de oro porque va a formar enlaces que no son ni demasiado frágiles ni demasiado sólidos. Si algunos elementos van a hacer enlaces súper sólidos, y una vez que el enlace y la molécula están hechos, ya no pasa nada más.
Y otros van a hacer enlaces, pero tan frágiles que nada estable va a poder formarse. El carbono tiene esta propiedad un poco intermedia y podemos medir que ese no es el caso para los otros elementos. Así que yo apostaría por el carbono también por razones de abundancia, por razones de reactividad, pero por supuesto no voy a decir aquí, hoy, que estoy seguro de que no hay vida basada en otros elementos. Y hay investigadores que piensan, por ejemplo, en la vida basada en el silicio, pero el silicio, bueno, ya de entrada hay 10 veces menos que oxígeno en el universo. La variedad química que observamos es mucho menor. Los enlaces silicio-hidrógeno son súper frágiles. Las moléculas a base de silicio son más bien SI. ¿Cómo que dices frágil? Es más bien sólido. No, silicio e hidrógeno es muy inestable. Silicio e hidrógeno, perdón, quise decir oxígeno. No. En cambio, silicio y oxígeno, pues ahí está, CO2, pues es arena, es vidrio. Al contrario, es el extremo opuesto. Estamos en otro caso y pues igual se puede, pero hay gente que piensa en eso. Pero ¿qué estamos buscando? ¿Cómo? ¿Dónde? No se sabe muy bien. Entonces, se puede tener eso en mente. Pero desde un punto de vista de investigación científica, no es que seamos tercos. Es decir, cuando hacemos ciencia tenemos una hipótesis y tenemos experimentos que permiten validar esas hipótesis o contradecirlas. Y yo diría, de hecho, si fuéramos una como vida basada en carbono, al final todo apunta a buscar vida en otros lugares también basada en carbono. Si me sumerjo en la tabla periódica y busco el plomo que está debajo del carbono, unas líneas más abajo, bueno, si fuéramos una forma de vida extraterrestre basada en plomo, entonces estaríamos aquí haciéndonos la pregunta sobre otras formas de vida basadas en otros elementos. Bueno, creo que los extraterrestres basados en plomo dirían entonces nosotros tuvimos suerte. Si buscamos vida en otro lugar, creo que no sería ideal buscarla basada en carbono, más bien sería en ese sentido que ocurriría, eso es todo. También hay un punto que apenas mencionamos en el video, que es el de la quiralidad, que me parece que sigue siendo un enigma. No sé si eso ya se resolvió en parte. ¿Puedes recordarnos qué es esa singularidad y cómo la entendemos hoy en día? ¿Sí? Entonces, la quiralidad efectivamente es algo que alimenta muchas reflexiones e investigaciones. De hecho, la materia orgánica va a existir en estado natural, como decía, de manera relativamente fácil en muchos entornos, pero lo que vamos a tener va a ser una especie de caldo de cultivo de muchas moléculas diversas y variadas. Solo hay que ver lo que encontramos en los meteoritos, en los cometas. Algunos meteoritos han sido analizados y vemos millones, realmente millones de fórmulas químicas diferentes. Y no hay vida, eso no es vida, es solo la química espontánea del carbono en diferentes entornos astrofísicos. La particularidad de los seres vivos es seleccionar y organizar. Y cuando vemos cómo funciona la vida en la Tierra, es esencialmente a base de proteínas. Y que básicamente el motor de todas las reacciones que permite justamente dirigir bien las reacciones en el funcionamiento de los seres vivos. Y luego el ADN y el ARN que almacenan un poco el plan de funcionamiento, la información. Y si tienen, bueno, todos tienen en mente la doble hélice del ADN que tiene una geometría, entonces no solo almacena información, también tiene una geometría particular y las proteínas también tienen una geometría muy particular. Y todo eso está construido sobre los componentes básicos de las proteínas. Voy a quedarme con el ejemplo de las proteínas. Para simplificar, las proteínas están hechas a base de moléculas que llamamos aminoácidos. Y si, por ejemplo, hacemos una descarga en una atmósfera que se parece a algunos modelos de la atmósfera de la Tierra primitiva, si vemos lo que encontramos en los meteoritos, vamos a encontrar aminoácidos. Pero en cambio, vamos a encontrar aminoácidos en dos formas geométricas cuya analogía más simple es la de nuestras dos manos, la forma izquierda y la forma derecha. Es la misma fórmula química, una palma, 5 dedos, pero en cambio, si tomo mis dos manos, no puedo superponerlas así. Tengo mi mano izquierda y tengo mi mano derecha. Si quiero superponerlas de verdad, tendría que arrancarme los dedos, así que no lo voy a hacer.
En cambio, se pueden superponer si tomas la imagen de una de ellas en un espejo. Y eso es lo que llamamos quiralidad. Estas moléculas están compuestas exactamente por los mismos átomos en el mismo orden. Simplemente no tienen la misma estructura geométrica, tienen las mismas propiedades. Entonces tienen las mismas propiedades, excepto en lo que respecta a la luz, y esa es precisamente una manera de detectarlas, pero químicamente tienen las mismas propiedades. Y de hecho, imaginemos que para que nuestro cuerpo funcione, necesitamos formar proteínas, pero para buscar los aminoácidos. Ahora, actualmente, el código genético dice, ve, busca alanina, un aminoácido. Pero si tomo al azar una alanina de la forma izquierda o de la forma derecha, pues voy a estructurar mi proteína geométricamente de manera diferente. Y entonces es una catástrofe. Es decir, al decir, ve a buscar alanina, luego tal otro aminoácido, tengo una probabilidad de 1 entre 2 de tener el correcto. Y al final no tengo ninguna posibilidad de tener la proteína correcta porque lo que determina la estructura de la proteína y su reactividad es realmente su forma. Entonces, en términos de selección natural, en algún momento, bueno, la vida, no sabemos exactamente cuándo, pero la vida encontró como solución que es mucho más práctico tener solo alanina izquierda y no tener una probabilidad de 1 entre 2 de equivocarse o de tener una instrucción complementaria. Ve a buscar la alanina y la alanina izquierda, o en el siguiente paso, ve a buscar la alanina derecha. Entonces, es una simplificación que hace posible toda la vida. Y lo mismo para el ARN, la doble hélice, pues está basada en azúcares, la desoxirribosa del ADN que es de forma derecha. Y bueno, su hélice no giraría en el mismo sentido si solo tuviéramos la forma izquierda y no giraría en absoluto si tuviéramos 50% de probabilidad de tener una u otra forma. Es como si tuvieras una especie de banco de trabajo, con tornillos y tuercas. Y con 50 de tus tornillos que giran en un sentido, 50 en el otro y las tuercas igual, y luego tomas dos y en realidad una de cada 2 veces no tienes la combinación correcta, porque tienes el mismo sentido y eso no funciona. Entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces, ¿es que al principio partimos de una proporción de 50 y 50 y es pura casualidad? Hay una explicación que a mí me fascina. No necesariamente es la razón correcta, pero de todos modos sigue un hilo científico que es bastante vertiginoso. En ciertos meteoritos se ha demostrado que los aminoácidos que se encuentran allí presentan, en algunos casos, un exceso de la forma izquierda en comparación con la forma derecha. No es 100% de la forma izquierda, pero hay un 10 o 15% más de la forma izquierda que de la forma derecha. Y entonces, si en la Tierra fueron este tipo de meteoritos los que trajeron los aminoácidos, bueno, el simple hecho de que haya un poco más, que hubiera un poco más de aminoácidos de una forma que de la otra, hizo que hubiera sido más lógico que la vida terminara seleccionando por evolución esta configuración. Y este exceso, y eso es lo que decía que era vertiginoso, entonces eso es una observación, tenemos un pequeño exceso y lo explicamos por irradiaciones que pudieron haber ocurrido en la nube molecular antes de que nuestro sistema solar se formara. Y hay ciertas estrellas de neutrones que giran muy rápido sobre sí mismas y en un polo hacia el polo norte. Van a emitir radiación ultravioleta, que incluso es radiación luminosa en general, que va a estar polarizada en un sentido y que va a destruir preferentemente cierto tipo de aminoácido, y en el otro sentido va a destruir preferentemente el otro tipo. Y luego en el ecuador hay una mezcla de los dos, así que no pasa mucho. Yo añado muchos sí, pero si para que la vida aparezca en un planeta tiene que haber un exceso inicial, y si ese exceso debe provenir de una química que ocurrió incluso antes de la formación de la estrella y los planetas, y que esa química, a su vez, está relacionada con el paso, por casualidad, en cierta orientación de una estrella de neutrones, ahí sí que tenemos una especie de hilo vertiginoso. Eso no es bueno para la aparición de la vida. Entonces, igual el universo es vasto, pero eso sigue estando en los... Eso sigue estando dentro de lo posible. Sí, pero es una pista y que realmente está basada en fundamentos científicos. Porque todo eso está basado en cosas observables, en observaciones, en simulaciones que se hacen en laboratorio.
Y pues si resulta que tenemos una mezcla racémica, funciona siempre, pero no puedo decirlo. Funciona siempre, es muy raro, pero eso es lo que hace que este campo de investigación, y por eso lo encuentro realmente apasionante. Pues mira, lo transmites muy bien, es vertiginoso, es una locura, da ganas de saber más. Gracias por esta charla, Hervé, y por todas estas preguntas y puertas abiertas. Hasta muy pronto, nos vemos, adiós.